En la siguiente presentación se hablará sobre la anatomía y la histología del aparato reproductor femenino para la Cátedra de Ginecología de quinto año de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Nuestros nombres son Bianca Girimoldi y Mariana Pérez Curvelo. Los temas a tratar serán la ubicación y la relación, tanto de los ovarios, trompa de falopio, útero, vagina, vulva, irrigación, drenaje linfático, inervación de los mismos y mamas. La bibliografía utilizada para la siguiente presentación fue Ginecología de Gori y Atlas de Histología Normal de Mariano Di Fiore. 1. Ubicación y relación. El aparato genital femenino se encuentra en su totalidad ubicado profundamente en medio de la excavación pélvica, rodeado por un anillo óseo y muscular, lo cual se va a componer de un cuerpo sólido glandular que va a corresponder al ovario, un complejo o conducto en forma de T, que van a ser las trompas de falopio, el útero, la vagina y la vulva. Luego, el peritoneo va a cubrir una gran extensión al aparato genital y va a formar el ligamento ancho a ambos lados de la cara uterina, el cual divide la pelvis en dos sectores. Uno anterior, el cual va a estar relacionado a la vejiga, y uno posterior en relación con el recto. 2. Ovarios. Los ovarios son dos cuerpos ovoides de 3 a 4 centímetros de longitud, ligeramente aplanados, situados a la derecha e izquierda de los extremos del aparato genital. Son de color blanco grisáceo y de consistencia dura y renitente. Se encuentra suspendido mediante un repliegue de la hoja del ligamento ancho hasta el hilio del órgano, donde pasa a llamarse mesovario. Otros 3 ligamentos lo mantienen en su posición: el ligamento suspensorio del ovario, el ligamento útero-ovárico y el ligamento tubárico. Con respecto a la histología, se encuentra revestido por un epitelio cúbico o bajo, y en el hilio el epitelio tiende a ser plano simple. Al ovario lo podemos dividir en corteza y médula. La médula es tejido conectivo laxo por el cual transcurren y se ramifican los vasos que penetran el hilio e irrigan el órgano. Y la corteza es tejido conectivo y entre fibras se encuentran los folículos primarios, secundarios y de Graf, en diferentes fases de evolución, además del cuerpo amarillo y el cuerpo blanco. El folículo primario son los más pequeños y están compuestos por un ovocito primario rodeado por una capa simple de células foliculares. El folículo secundario es más grande que el anterior y, además de contar con el ovocito en su interior en plena división meiótica, comienza la producción de un líquido llamado líquido folicular. El folículo terciario o de Graf son los que se encuentran en la etapa final de maduración. Estos contienen el ovocito rodeado por una capa estratificada de células foliculares, la corona radiada, y el antro ovárico, compuesto por el líquido folicular. Estos folículos son los que van a dar lugar a la ovulación. También en la corteza ovárica podemos encontrar el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo y el cuerpo blanco. El cuerpo amarillo son los remanentes del folículo de Graf. Funciona como una glándula endocrina temporal que elabora y libera hormonas que apoyan el endometrio del útero. Secreta progesterona, andrógenos y estrógenos. Cuando la hormona luteínica disminuye sus concentraciones, este se degenera y se convierte en el cuerpo blanco. El cuerpo blanco se da por la degeneración y fagocitosis del cuerpo lúteo. Ingresan a él fibroblastos, quienes van a elaborar colágeno y formar una estructura fibrosa que le da la coloración blanquecina. 3. Trompas de falopio. Estos son dos conductos que se van a extender desde un extremo ovárico hasta el útero. Tienen una longitud aproximada entre 10 a 12 centímetros con un diámetro de 2 a 3 milímetros, el cual puede alcanzar hasta 8 milímetros. Según su conformación, se puede dividir en 4 partes: la porción intersticial o intraparietal, la ístmica, la ampolla y el pabellón. La primera porción está situada en el espesor del cuerno uterino. La segunda mide 2 a 4 centímetros de longitud. La ampolla es la porción más extensa y amplia y mide hasta 7 centímetros, y el pabellón es un pequeño embudo cuyo vértice está representado por un orificio de aproximadamente 2 a 3 milímetros de diámetro, en el cual su circunferencia se haya formado por una corona de lengüetas o franjas del pabellón, en las cuales la mayoría se adosan al ligamento tubárico. En la histología, este está compuesto por una mucosa que forma grandes pliegues ramificados. El epitelio de este revestimiento es cilíndrico simple. La mucosa descansa sobre una lámina propia que se une directamente a la túnica muscular. En el tejido conectivo intrafascicular abundan los vasos sanguíneos de pequeño calibre. En cuanto a la túnica serosa, esta está revestida por mesotelio, el cual va a recubrir todo el órgano. 4. Útero. El útero es un órgano individual, medio y simétrico, hueco y de gruesas paredes musculares, situados en el centro de la excavación pelviana. Tiene forma de pera aplanada de adelante hacia atrás. Se divide anatómicamente en 3 partes: el cuerpo, el istmo y el cuello o cervix. El cuerpo es la cara anterior, se apoya sobre la vejiga, separada por el fondo del saco peritoneal vésico-uterino.
la cara posterior en relación con el recto y asas del intestino delgado. El istmo es un pequeño fragmento que une ambas porciones. El cuello cervix es de 3 centímetros de longitud y se divide en 3 porciones: superior o supravaginal, que está en relación con la vejiga, separada de un septum; el intermedio o vaginal, que es la inserción de la vagina; y el intravaginal, que comparte con la vagina, que es una longitud de 1 o 2 centímetros. Con respecto a la histología, al útero lo podemos dividir en 3 capas: endometrio, miometrio y perimetrio. Al endometrio lo podemos dividir, según el ciclo ovárico, en 3 fases: fase estrogénica, fase progestacional y fase de desintegración. La fase estrogénica, la túnica mucosa es amplia, el epitelio es cilíndrico simple y en la lámina propia se encuentran algunas criptas o glándulas tubulosas. La fase progestacional es la que se da luego de la ovulación y la mucosa se engrosa y las criptas son más numerosas. Se presentan en forma con borde de serrucho. En la fase de desintegración, la parte superficial de la mucosa está cubierta por coágulos sanguíneos, entre los que se encuentran trozos de mucosa desintegrada y restos glandulares. El miometrio, o túnica muscular, es una gruesa pared de fibras musculares lisas dirigidas en diferentes direcciones. La capa externa, o la serosa, tiene escasas fibras musculares y una capa de epitelio plano simple. En cuanto a la estática del útero, va a estar dado por los ligamentos uterinos, formados por tejido pelvis superitoneal, músculos y ligamentos. Estos son 3: el ancho, que está formado por hojas peritoneales; el redondo, que está formado por fibras conjuntivo-elásticas y fibras musculares; y el tercero, úteros sacros, que está formado por tejido subperitoneal pélvico, fibras musculares y elemento vasculonervioso. 5. Vagina. La vagina es un órgano hueco, individual, muy elástico y con forma de tubo aplanado antero-posterior. Mide aproximadamente entre 7 y 8 centímetros de longitud y 2 a 5 centímetros de ancho. Por su extremo superior se inserta en el cuello uterino. Su extremo inferior se abre en la vulva mediante el orificio vulvovaginal o introito, donde se halla parcialmente cerrado por el himen. La pared anterior, en sus 2 tercios inferiores, se relaciona con la uretra y 1 tercio superior con el trígono vesical. Entre la cara anterior y los órganos urinarios se encuentra el tabique vésico-vaginal. La cara posterior está en contacto con el fondo de saco de Douglas, el elevador del ano y el núcleo fibromuscular del perineo. Con respecto a la histología, la mucosa está compuesta por un epitelio pavimentoso, estratificado y no queratinizado, que descansa sobre una lámina propia de tejido conectivo laxo. El epitelio de la vagina, propiamente dicho, está en constante descamación. La túnica muscular predominan fibras longitudinales y oblicuas de músculo liso y la adventicia es tejido conectivo fibroso que contiene un rico plexo vascular. 6. Vulva. La vulva es un conjunto de órganos genitales externos que van a estar constituidos por los repliegues cutáneo-mucosos, que se le van a llamar labios mayores y menores, el espacio interlabial o hendidura vulvar y el aparato eréctil. Por delante y por arriba de las formaciones labiales se va a encontrar el monte de Venus, que está delante de la sínfisis pubiana. En cuanto a las formaciones labiales, tenemos 2, labios mayores y menores. Los mayores son alargados, simétricos, de 7 a 8 centímetros de longitud. El revestimiento cutáneo de su cara externa presenta en su estrato basal pigmentos melánicos, el cual le van a dar una coloración más acentuada a la piel de esta zona. Aquí son abundantes los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y sudoríparas. En relación a los labios menores, son 2 repliegues cutáneos ubicados por dentro de los labios mayores. Sus 2 caras son lisas, rosadas, húmedas, revestidas por un epitelio de transición carente de folículos pilosos y con abundantes glándulas sebáceas. La extremidad anterior de cada labio menor se va a dividir en 2 pliegues, que al unirse con los labios opuestos van a circunscribir al clítoris. La hendidura vulvar es un espacio entre los labios menores que está compuesta por el vestíbulo del meato uretral y el orificio vaginal, la desembocadura de las glándulas paruretrales de Skene, pequeñas vestibulares de Hagier y las mayores de Bartolini, y por último los órganos eréctiles. 7. Irrigación, drenaje linfático e inervación. Arterias. La irrigación del aparato genital femenino está dada por el tronco anterior de la arteria ilíaca interna, la arteria útero-ovárica y la arteria femoral. La arteria ilíaca interna tiene 4 ramas. La arteria uterina, que va a irrigar las trompas
y en ella la podemos dividir en tres partes: parietal, transversa y ascendente. La parietal va por delante y detrás de la pelvis, la transversa irriga parte del útero y un tercio superior de la vagina, y la ascendente irriga cuello y cuerpo del útero y trompas uterinas. La arteria vaginal larga irriga 2/3 inferiores de la vagina, el segmento inferior del útero y la vulva. Y la arteria pudenda interna se la puede dividir en perineal superficial, profunda y también dorsal del clítoris. La perineal superficial y profunda van a irrigar el perineo y la vulva, y la dorsal del clítoris para los órganos eréctiles. La arteria hemorroidal media va a irrigar la cara posterior de la vagina. La arteria uterovárica da dos ramas: la tubárica externa, que va a irrigar las trompas, y la uterovárica propiamente dicha, que va a irrigar los ovarios, y estas se van a estomosar con la arteria uterina, formando así el plexo arterial. La arteria femoral va a dar la arteria pudenda externa, que va a irrigar principalmente a los labios vulvares. Venas. La irrigación venosa procede de los órganos genitales, que constituyen numerosos plexos antes de descargar su contenido en las importantes venas colectoras que acompañan a sus arterias homónimas, para finalmente formar por confluencia con otras venas viscerales y parietales, intrapelvianas y extrapelvianas, la vena hipogástrica o ilíaca interna. En relación al drenaje linfático, los ovarios provienen de una red perifolicular que se condensa en la región medular para luego formar pequeños troncos que se acompañan al pedículo vascular útero-ovárico y van a llegar a los ganglios lumboaórticos. Las trompas nacen en la túnica del conducto y luego en 2 a 3 troncos se van a unir a los troncos prominentes del útero y del ovario para terminar también en los mismos ganglios lumboaórticos. El útero, los conductos proceden de sus túnicas estructurales, formando una red colectora periuterina por el exterior del órgano. La vagina forma una red perivaginal que se va a unir para terminar en ganglios ilíacos externos y otros en ganglios hipogástricos y los más inferiores en los presacros. En relación a la vulva, en su mayoría va a drenar hacia los ganglios inguinales superficiales. En cuanto a la inervación, la mayoría de los órganos intrapelvianos van a estar inervados por el ganglio hipogástrico. Este se sitúa por detrás del útero y de la vagina propiamente dicha. Esta última, además, recibe filetes nerviosos del ganglio pudendo interno. La vulva va a estar inervada por una rama pudenda interna, una rama sacra y ramas genitales del plexo lumbar. El ovario va a estar inervado por ganglios mesentéricos superiores y preaórticos, y las trompas se van a encontrar inervadas por filetes nerviosos provenientes tanto del útero como del ovario. 8. Mamas. Si bien la mama no es un órgano genital femenino propiamente dicho, su dependencia hormonal ovárica hace que tenga relevancia en el contexto ginecológico. Las mismas son dos órganos glandulares ubicados en la pared anterior del tórax de forma bilateral desde la tercera hasta la séptima costilla, entre las líneas paraesternal y axilar anterior, por delante de los músculos pectoral mayor y menor. La cara anterior se compone de la piel, la areola y el pezón. La areola es una zona circular de 2 a 4 centímetros, de color oscuro, en la parte más prominente de la mama, y el pezón en el centro de la areola de 1 centímetro de la zona. La cara posterior, retromamaria, es delgada y se continúa hacia arriba con la fascia superficial que se adhiere a la aponeurosis del músculo pectoral mayor. Con respecto a la histología, es una glándula túbulo-alveolar que está constituida por 15 a 20 lóbulos aislados, en los que a su vez derivan de la unión numerosos lobulillos. Cada uno de estos lóbulos desemboca en el pezón por medio del conducto galactóforo. Los mismos están revestidos por un epitelio cilíndrico que al ramificarse se hace cúbico. La glándula posee abundante estroma formado por dos tipos de tejido conectivo: el estroma periductal, tejido conectivo laxo, y el estroma perilobulillar, tejido conectivo denso. La irrigación, inervación y drenaje linfático va a estar dado principalmente por la arteria mamaria interna, que esta es una rama de la subclavia que va a irrigar a las dos caras de la mama, y la arteria mamaria externa, que esta va a irrigar la porción superexterior de la mama. La irrigación venosa, esta va a estar dada por una red subcutánea que se originan en las venas que van a seguir a las arterias. Algunas van a terminar penetrando en la vena axilar media, otras en la vena mamaria interna y las más pequeñas en la vena yugular externa y cefálica. El drenaje linfático va a nacer en la mama formando plexos superficiales y profundos, que por troncos colaterales van a conducir a la linfa diversos grupos ganglionares.
vamos a tener los colectores externos de la mama que van a terminar en los ganglios axilares de la cadena torácica superior o infraclavicular, y los colectores internos van a desembocar en la cadena ganglionar mamaria interna y otros en la cadena axilar. En cuanto a la inervación, los nervios mamarios proceden de ramas perforantes de los pares intercostales, de la segunda a la sexta costilla, la rama supraclavicular del plexo cervical y la rama torácica del plexo braquial. El sistema simpático también va a inervar a las mamas por medio de fibras que van a acompañar a las arterias. Acá podemos observar las arterias que irrigan la mama anteriormente mencionadas, junto con sus venas y el drenaje linfático.